Ahora veremos estructura de oxisales neutras. Comenzaremos por la vía más directa. Te lanzan el ejemplo carbonato de calcio, y tú sabes que para asimilarte esto, necesitas dividirlo en dos mitades. Abordando la primera mitad, tienes el anión carbonato, o si prefieres decirlo, el radical carbonato. De cualquier manera, nuestro centro de atención está localizado aquí. En el vídeo anterior, llamado nomenclatura de oxisales neutras, te explico cómo todo radical terminado en ato viene de un oxácido terminado en ico. Eso significa que el radical carbonato viene del ácido carbónico. Ok, profesor. Hasta ahí todo bien, pero una pregunta. Si me va a hablar de oxácidos de no metales de la cuarta familia, como lo es el carbono, debería especificarme meta u orto. Excelente pregunta, mi querido Watson. Para responderla te dejo esta preciosa regla que nos dice: si tienes oxácidos de tercera o cuarta familia y no te especifica meta, piro u orto, si es que es de la tercera, asumes orto, y si es que es de la cuarta, asumes meta. Ah, ok, entonces es como que aquí dijera radical meta carbonato. Así es. ¿Y cuál es el oxácido del que viene el radical metacarbonato? Pues es el ácido metacarbónico. Entonces rápidamente nos vamos a la tabla de los oxácidos y vamos a formular el ácido metacarbónico. Dale. ¿Ya lo tienes? Te quedó H2CO3. Bien, pero como tú no quieres el ácido metacarbónico, sino el radical metacarbonato, ¿qué hay que hacerle? Quitarle los dos hidrógenos, y en honor a esos dos hidrógenos, soldados caídos, asignas un -2 como valencia de lo que quedó, y a lo que quedó lo encierras en un paréntesis. Todo eso te lo explico en el vídeo de nomenclatura. Bien, lo que resta es más sencillo, simplemente traes el elemento metálico, en este caso es el calcio, con su única valencia que es +2, e intercambias estos números de valencia como si se tratara de formulación de compuestos binarios. El 2 del calcio se convierte en el subíndice del carbonato y el 2 del carbonato se convierte en el subíndice del calcio. Al tener el mismo número, podemos simplificar. Fórmula final: CO3 1, calcio 1. Vámonos con lo más importante del vídeo, que es la fórmula estructurada. Para ello debes fijarte en dos cosas. La primera es la fórmula final que te quedó, y la segunda es las valencias a partir de las cuales te quedó esta fórmula final. ¿Sí? Ok. Como siempre te digo, hay que dividir el problema en dos partes. Abordando primero esta parte de acá. Vamos a preocuparnos de dibujar el ion carbonato, y para hacer eso necesitamos hacer un análisis interpretativo que parta desde la derecha y vaya avanzando hacia la izquierda. Bien, entonces partimos desde la derecha. ¿Qué es lo primero que te topas? Un -2. ¿Qué significa eso? La cantidad de enlaces libres que vas a dibujar de arranque, de inicio. Dos enlaces libres, aquí los tienes. ¿Ya? Avanzas hacia la izquierda y te topas con el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que a cada enlace libre le vas a asignar un oxígeno. ¿Eh? Profe, pero la fórmula dice 3 oxígenos. Sí, falta uno. Ya te digo dónde lo vamos a colocar. Seguimos avanzando hacia la izquierda y ahora tenemos el carbono. ¿Qué significa? Que esos dos oxígenos van a tener enlaces que converjan hacia el único carbono que tiene esta fórmula. ¿Sí? Ok, ahora sí, respondiendo a la pregunta. Había que dibujar 3. Están 2, falta 1. Ese único oxígeno que falta lo vamos a dibujar a la izquierda del carbono. Y como no tiene más elementos con quien enlazarse, va a tender sus dobles enlaces, su doble enlace hacia el carbono.
Lo que te diré a continuación te sirve para corroborar que estás dibujando bien. Necesitamos pensar en las valencias de cada elemento. Aquí tenemos solamente carbono y oxígeno. Valencia del oxígeno, 2, sin pensar en el signo, simplemente el número, 2. Entonces cada oxígeno debe tener 2 enlaces. Aquí los tienes. Primer oxígeno con sus 2 enlaces, el otro oxígeno con sus 2 enlaces, el último oxígeno también con sus 2 enlaces. Ok. El otro elemento aquí presente es el carbono. Valencia del carbono, 4, sin pensar en el signo, solo el número, 4. Entonces al carbono deben llegar 4 enlaces. Cuéntanos, 1, 2, 3, 4. Estamos bien entonces. Lo único que nos queda es dibujar el calcio. ¿Cuántos calcios hay que dibujar? 1. ¿Cuántos enlaces deben llegar a ese calcio? La valencia dice que 2. ¿Y cuáles crees que serán esos 2? Pues justamente estos 2 enlaces que en principio habíamos dibujado como libres, ¿no? Entonces eso te da una pauta de que cuando dibujemos fórmulas estructuradas necesitamos hacerlo con lápiz. No vamos a borrar todo lo que hemos hecho, pero eventualmente para perfeccionar tu dibujo tendrás que redibujar 2 que 3 enlaces. ¿Ok? Bien. Si ahora te preguntan cuál es el ácido y cuál es el hidróxido, que al juntarse o combinarse dan como resultado carbonato de calcio. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en las sales halógenas neutras. Trazamos una línea punteada que corte los enlaces que llegan al metal desde su izquierda. ¿Sí? Al hacer eso, te vas a dar cuenta que cada oxígeno se quedará con medio enlace, mientras que el calcio se quedará con 2 medios enlaces. Y dividimos las aguas. ¿Ok? Acá lo tienes. Cada oxígeno con un medio enlace y el calcio con 2 medios enlaces. ¿Por qué se llaman medios enlaces? Pues justamente porque no están enlazados propiamente a algún otro átomo. ¿Ya? Es lo que también se puede llamar como enlace libre, más propiamente dicho. Ok, ¿qué hemos conseguido? 2 espacios. Esos 2 espacios los vamos a llenar con cajitas. Esas cajitas se llenan con agua, pero no de cualquier manera, sino enviando oxidrilos hacia el lado del metal y un hidrógeno hacia el otro lado, tal como lo hacíamos con las sales halógenas neutras. Eso hacemos en ambas cajitas, de manera que al final puedas decir, de la mitad hacia la izquierda, ¿qué tengo? Ácido carbónico. Es justamente el ácido precursor del radical carbonato. Mientras que de la mitad hacia la derecha, tengo el hidróxido de calcio. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Ahora te dicen sulfato de titanio. Lo primero que tienes que pensar es en el sulfato. Anión sulfato o radical sulfato. ¿De qué ácido viene? El ácido sulfúrico. ¿Sí? Cambio a topórico y ahí puedo entender quién es el oxácido precursor de ese radical. Ok, entonces vamos a formular el ácido sulfúrico. Tabla de proporciones, papel y lápiz, H2SO4. Como no quiero el ácido, sino el radical, le quito sus hidrógenos y eso se convierte en la valencia de lo que quedó entre paréntesis. Menos 2, porque fueron 2 los hidrógenos que hubo que retirar para producir ese radical. Ok, y lo más sencillo, traemos el metal, que en este caso es titanio, su única valencia, intercambiamos valencias para obtener los subíndices. Como el 4 y el 2 son múltiplos, simplificamos. Fórmula final SO4 paréntesis 2, titanio 1. Ok, repetimos la fórmula. Aquí tiene una ligera diferencia respecto al ejemplo anterior. Ahora tienes un 2 afuera del paréntesis. Significa que el radical sulfato
se va a dibujar 2 veces, pero todavía no te ocupes de eso. Primero pensemos cómo hay que dibujar el radical sulfato. Hacemos el análisis interpretativo de derecha a izquierda. Lo primero que me encuentro son que tengo que dibujar 2 enlaces libres. A cada enlace libre, ¿sí?, sigo el análisis hacia la izquierda, viene el oxígeno. A cada enlace libre le asigno un oxígeno. Hay que dibujar 4 oxígenos. Están 2, faltan 2. Ya te digo dónde los voy a colocar. Seguimos con el análisis. Hacia la izquierda tengo el azufre. Estos 2 oxígenos convergen al azufre, a ese único azufre que me dice la fórmula. Y es como que dijera S1. Y ahora sí, si hay que dibujar 4 y ya están 4 oxígenos. Si ya están 2 oxígenos, dibujo 2 que me faltan. Como estos oxígenos no tienen otro elemento con el cual enlazarse y no se van a enlazar entre ellos, ¿sí?, entonces van a tender dobles enlaces hacia el azufre. Y comprobamos. Oxígeno valencia 2. Cada oxígeno debe tener 2 enlaces. El de aquí, 2. El que sigue, 2. El de acá, 2. Último oxígeno, 2. Por el lado del oxígeno, correcto. Ahora falta pensar en el azufre. Si me dijo sulfato, que viene del ácido sulfúrico, básicamente me está dando a entender que tengo el azufre trabajando con su valencia mayor, que es 6, sin pensar en el signo. ¿Qué significa esto? Que al azufre deberán llegar 6 enlaces. Corroborémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que vas bien. Ahora, esto sonará un poco obvio, pero ya me vas a entender por qué te lo digo. Aquí tengo una vez el radical sulfato. Pero ¿cuántas veces me decía la fórmula que había que dibujarlo? 2. Entonces, para la segunda, ya no la piensas, simplemente lo copias. ¿Sí? Y lo mandas abajo del primero. Ok, ¿y qué es lo que falta? Un átomo de titanio. ¿Y cuáles crees que serán los enlaces que lleguen al titanio? La valencia te dice que 4. Y ya lo estás viendo, ¿cierto? Estos 4 enlaces libres, que en principio parecían enlaces libres, realmente van a llegar al titanio. Si ahora te preguntan cuál es el oxácido y cuál es el hidróxido que al combinarse dan como resultado sulfato de titanio, repetimos la historia. Trazamos una línea punteada que corte todos los enlaces que llegan al metal desde su izquierda, de tal manera que cada oxígeno se quedará con medio enlace, mientras que el titanio se queda con 4 mitades de enlace. Dividimos las aguas, hacemos el espacio intermedio, eso es lo que tienes acá, y llenamos estos 4 espacios que acabamos de generar con cajitas. Cajitas que a su derecha tendrán oxidrilos y a su izquierda tendrán hidrógenos. Siempre los oxidrilos afiliándose al metal. ¿Para qué hacemos eso? Pues justamente para que al final puedas distinguir que de este lado se te forma un hidróxido. Entonces decimos, de la mitad hacia la izquierda, ¿qué tengo? Un ácido. ¿Cuál ácido? Pues justamente el precursor del radical sulfato, el ácido sulfúrico. ¿Sí? Y de la mitad hacia la derecha, el hidróxido de titanio. De manera resumida, cuando quieras obtener una oxisal neutra, tendrás que combinar un oxácido con una base metálica, que es lo que llamamos hidróxidos. La palabra neutra, como ya lo habíamos hablado en las halógenas neutras, hace referencia a que el número de oxidrilos disponibles siempre será igual al número de hidrógenos disponibles. Ok, es la segunda vez que nos dice esto, profe. ¿Cuándo será que no se cumpla? O sea, ¿cuándo no ocurre esto? Eso te lo explicaré en la próxima clase cuando veamos sales ácidas.
Espero que este video te haya servido de mucho. Si es que es el caso, por favor déjame tu like y suscríbete, y también estaré leyendo tus comentarios al final del vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.